Eliana. Aquí estamos, Germán. Ya estamos poniendo Listo. la presentación. Ya logramos solucionar el inconveniente de conexión. Lo que no nos funciona por ahora es la cámara, pero dejemos así. Ahorita vemos si a ti te funciona, Germán. Muy buenos Listo, días vale. a todos. Disculpen el retraso, tuvimos un inconveniente con la conexión que ya solucionamos, así que ya estamos aquí listos para iniciar este webinar en el que les queremos compartir el contenido de la guía desarrollada por 7 organizaciones miembros del Nodo Colombia, que hacen parte también del grupo de afinidad en primera infancia. Así que mil gracias a todos por el tiempo que van a destinar a acompañarnos en esta sesión. Les quiero contar Sí. entonces que el propósito de este webinar hoy es compartir con todos ustedes el contenido de la guía diseñada por estas 7 organizaciones que tiene como objetivo apoyar la implementación en los territorios de la política pública de primera infancia. Es una guía que, como van a ver y como Germán, que ya se los presento, nos va a contar más adelante, tiene recomendaciones muy prácticas y pasos que distintos actores en los territorios puedan seguir para apoyar la implementación de las políticas de primera infancia. Entonces, agradecer muy especialmente a las 7 fundaciones del Nodo Colombia que participaron del diseño de esta guía, que cofinanciaron y que lideraron este ejercicio: la Fundación Alpina, la Fundación Bolívar da Vivienda, la Fundación Promigas, la Fundación Génesis, Fundación Antonio Restrepo Barco, la Fundación Smurfit Capa Colombia y la Fundación Caicedo González. A todas ellas, muchas gracias por la iniciativa y haber liderado este ejercicio, y a Juanita Núñez, coordinadora del Nodo Colombia, que también acompañó la elaboración de la guía. Muchas gracias. La agenda que vamos a seguir hoy es la siguiente. Margaret va a hacer la inauguración de la sesión y va a contarles muy rápidamente los antecedentes de esta guía y el contexto en el que se enmarca. Luego Germán Quiroga, de la firma Evolución, nos va a presentar el contenido de la guía. La firma Evolución es una organización que tiene amplia experiencia y que se dedica a acompañar el diseño de modelos y herramientas para la implementación de políticas públicas. Y Germán, que es el consultor que acompañó a este grupo de organizaciones en la elaboración de la guía, es sociólogo, magíster en políticas sociales y con amplia experiencia desde el sector público en temas de reducción de la pobreza y bienestar de niños y niñas. Fue director de primera infancia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así que tuvimos un muy buen acompañamiento con toda esta experiencia de Germán en la elaboración de la guía. Y posteriormente vamos a conversar con Ana Milena Lemos para que nos cuente desde la perspectiva del Nodo Colombia y ella como directora de la Fundación Caicedo González, cómo cree que esta guía contribuye a apoyar a otros actores que quieran también contribuir al fortalecimiento de la política pública de primera infancia. Y luego abrimos el diálogo con todos ustedes a preguntas y recomendaciones. Recuerden entonces que por defecto sus micrófonos están silenciados, pero que pueden compartirnos a través del chat y a través del menú de preguntas todos sus comentarios, las inquietudes que tengan, y los vamos a estar abordando después de la presentación de Germán. Entonces los dejo con Margaret para que nos comparta los antecedentes de la elaboración de esta guía y el contexto en el que se enmarca. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Quisiera solamente recordar que ese trabajo pues, se hace en el ámbito del Grupo de Afinidad de Primera Infancia, que nació allá en el FIR, en el foro del 2014 en Chile. En ese mismo año ese grupo hizo una encuesta para identificar con los miembros de la red qué líneas de trabajo tenían y la posibilidad de constituir el grupo, y la propuesta fue bien recibida. Luego, en el 2015, el grupo trabajó en identificar algunos temas de trabajo, y surgió como un tema importante a trabajar el tema de incidencia en política pública. Asimismo, hicieron algunas sesiones de trabajo para entender cómo estaba siendo manejada la política pública de la primera infancia en la región.
Y en 2017, en el marco del evento del encuentro anual en Córdoba, pues el grupo lideró una ronda de aprendizaje para identificar estrategias que contribuyeran a dar sostenibilidad a las políticas públicas. A partir de ahí se construyó un documento que conectaba el tema de primera infancia y comunidades sostenibles, y luego el Nodo de Colombia decide liderar ese trabajo que pues vamos a presentar hoy, que se pone a disposición del conjunto de la red. Para eso pues empezó ese trabajo más o menos en el 2017 y pues se concluyó a comienzos de este año. Yo quisiera decir que lo que vamos a ver a continuación, la guía que vamos a ver a continuación, su contenido, está muy conectado con la visión de la red. Nosotros creemos que promover comunidades sostenibles tiene una conexión con el tema de la primera infancia. Creemos además desde el grupo ha estado centrado en reconocer esas conexiones, y el grupo incluso ha mencionado que en uno de sus documentos, un planteamiento donde afirma que la apuesta de contribuir al desarrollo de la primera infancia es un elemento fundamental para lograr que las comunidades sean sostenibles. Y lo dice porque, por un lado, trabajar el desarrollo humano sostenible supone poner en primer orden el interés de la niñez. Lo dice porque los objetivos mismos de desarrollo sostenible están marcando esa valoración de la niñez para lograr, del desarrollo de la primera infancia para lograr el desarrollo sostenible. Porque trabajar sobre la primera infancia, ustedes saben que nos permite incidir desde el comienzo en un escenario de mejores condiciones de vida para la sociedad y cerrar también las brechas de inequidad que viven en nuestra región. Pero también porque creemos, el grupo de primera infancia lo resalta, creemos que los elementos de comunidades sostenibles son esenciales para trabajar el tema de la primera infancia. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que pensar los territorios como los territorios son uno de los elementos de nuestra visión, y pensar los territorios como escenarios favorables al desarrollo de la primera infancia nos puede ayudar a pensar acciones de mayor escala, de mayor impacto, nos puede permitir tener una visión más sistémica, no solo de las dificultades, pero sino también de los problemas asociados al desarrollo de la primera infancia. Si queremos tener territorios favorables al desarrollo de los niños y niñas, pues tendremos que convocar a distintos actores para buscar construir con ellos soluciones que comprometan en un marco de corresponsabilidad. Y esos son elementos que caracterizan nuestra visión de comunidades sostenibles. Por lo tanto, creemos que hay una conexión natural y una conexión además que potencia el trabajo que estamos haciendo. Por eso ustedes van a ver que en la presentación de Germán las conexiones con nuestra visión y nuestro enfoque. Quiero agradecer al grupo de Fundaciones de Colombia por ese trabajo que acompañamos, y creemos que es un aporte que va más allá de Colombia, que puede ser aplicado por muchos países de la región, y por eso estamos aquí para compartirlo con ustedes en el día de hoy. Así que yo paso a Paola para que Germán nos siga la presentación, y nuevamente gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Margaret. Entonces vamos a darle la palabra a Germán Quiroga, que como les dije, trabaja para la firma Evolución, que acompañó este ejercicio. Germán nos va a contar el contenido principal de esta guía, cuál es ese paquete de pasos y recomendaciones muy prácticas para todas las organizaciones que quieran apoyar el fortalecimiento y la implementación de políticas públicas en primera infancia. Y como nos va a contar Germán, si bien este es un ejercicio que toma como base la política pública de primera infancia en Colombia, la política de 0 a siempre, creemos que esta guía, y como también lo dijo Margaret, va a ser de utilidad para organizaciones en otros países que también quieran acompañar y apoyar el fortalecimiento de políticas públicas de primera infancia en sus contextos y territorios. Entonces, Germán, te dejo con los miembros para que nos presentes el contenido de la guía. Yo ya aquí tengo tu presentación, si quieres te apoyo en irla pasando para no volver a rotar el anfitrión. Vale, perfecto, Paola, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Es un gusto poder estar acá compartiendo lo que ha sido esta experiencia
de Colombia en el apoyo a la implementación de una política pública que parte desde una ley, la ley de primera infancia en Colombia, pero que tiene un gran aporte desde las organizaciones del grupo de afinidad en primera infancia. Lo primero que quisiéramos contarles es que efectivamente en Colombia en los últimos años ha habido un desarrollo muy importante en términos legislativos, en términos de atención a la primera infancia. Inició desde el año 2011 la estrategia que se denominó de cero a siempre, que se convirtió en ley en el año 2016, y eso permitió que se hiciera una gran movilización en torno a lo que significaba la primera infancia en Colombia. En un primer momento, el gobierno empezó a trabajar con todas las entidades públicas y privadas, y particularmente con las fundaciones, en la implementación de esta estrategia. Pero su primer abordaje se pensó desde la atención, razón por la cual las organizaciones en este grupo de afinidad hicieron una profunda reflexión y dijeron que el aporte podría ser mucho más allá de la atención a los niños, la atención directa. Y en ese sentido, la ley trae varios componentes que los vamos a ver más adelante y permitieron que las organizaciones se pensaran desde un rol distinto que va más allá de la atención. Y esa es la razón de por qué crear una guía para las organizaciones de la sociedad civil. En primer lugar, porque el rol de las organizaciones y de la sociedad civil en Colombia es fundamental no solo en la implementación, sino también en el diseño y la evaluación de las políticas públicas. Muchas de nuestras organizaciones que están en el territorio tienen capacidades en términos de diseño, implementación y políticas públicas que iban acompañando a los municipios. Por eso se pensó que el papel podía ser mucho más allá de la atención directa de los niños. Y la segunda razón es que la capacidad del Estado colombiano para garantizar los derechos de los niños y las niñas pasa por las capacidades de estas organizaciones. En muchos de nuestros territorios todavía se encuentran debilidades institucionales para planear, para organizar, para articular, para generar estos diálogos que Comunidades Sostenibles nos invita a desarrollar. Y nuestras entidades territoriales, nuestros municipios no tienen esas capacidades, y por eso las organizaciones de la sociedad civil a veces logran acompañar de una mejor manera estas políticas, esta implementación de políticas públicas. Paola, siguiente, por favor. La ley previó varias líneas de política y una de ellas era la gestión territorial. Es decir, que era una ley que no solo se enmarcaba en la atención directa de los niños, sino que buscaba una movilización y generar acciones de fortalecimiento para todos los territorios, incluido pensarse la forma en que estos territorios se organizan en torno a la primera infancia. Y esta guía se enmarca en esa línea de gestión territorial, de modo que pueda permitir que organizaciones de la sociedad civil puedan apoyar a los alcaldes y a los gobernadores en el cumplimiento de esas funciones que le pone la ley. Y por lo tanto, se desarrolló una guía que creemos es muy práctica, muy orientada a tener pasos concretos, como ya lo vamos a ver más adelante, en términos de cómo ayudar a un alcalde a que se implemente lo que la ley de primera infancia dice que se debería implementar. Por eso, siguiente. Pero partiendo de un hecho fundamental al que nos invita la ley, que podría ser, digamos, útil para cualquier política pública, y es que la política de primera infancia en Colombia ha dicho que a todos los niños y niñas en Colombia les debería pasar 7 realizaciones, 7 cosas, que son estas que ustedes ven en su pantalla. Y esto es fundamental porque lo que facilita esta comprensión de los niños y las niñas en Colombia es tener claro un propósito, poner a los niños en el centro y por lo tanto facilitar la coordinación. Todo lo que hagamos en materia de atención en primera infancia, todo lo que hagan los alcaldes y gobernadores desde sus propias responsabilidades y lo que hagan las organizaciones
como apoyo a estas responsabilidades locales debería estar mediado y debería estar organizado en términos de poder saber que eso es lo que se va a cumplir, que los niños van a poder vivir y disfrutar del nivel más alto posible de salud, por ejemplo, que los niños construyen su identidad en un marco de la diversidad, por ejemplo. Y creemos que esos 7 elementos que tiene la política lo que facilitan es la coordinación. Si todo el mundo tiene claro el propósito de qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo, pues coordinarnos y generar las alianzas y las articulaciones que proponen comunidades sostenibles será mucho más fácil. Siguiente. Entonces, lo que se intentó hacer en la guía y a partir de los desarrollos posteriores que tuvo la ley, fue sugerirle a los territorios 9 resultados que deberían poder alcanzar, mientras que la política define 5 ejes sobre los cuales se desarrolla, que es la gestión territorial, la gestión del conocimiento, el seguimiento y la evaluación, la calidad y la pertinencia de las atenciones dirigidas a los niños menores de 5 años y la movilización social. Se le dijo a los alcaldes y gobernadores en todo el país que ellos deberían lograr 9 resultados. El primero, tener un equipo territorial conformado. Es decir, la complejidad de la política de primera infancia implica que haya no solo una persona responsable de primera infancia en cada municipio, sino un equipo por las comprensiones de transversalidad y de integralidad que tiene la política. Aquí hablamos de salud, de educación, de cultura, de deportes, de todos los sectores que hacen parte de un municipio, y por eso la invitación es a que cada municipio conforme un equipo. Que ese equipo conozca la política, es el segundo resultado. La política tiene unas apuestas conceptuales nuevas, y eso implica que todo el mundo esté alineado en esta nueva concepción. Y por lo tanto, hay algunas actividades para que todas las personas que hacen parte de ese equipo del paso 1 puedan conocer con detalle la política. El tercer resultado es poder tener un diagnóstico institucional, establecer cómo está ese territorio frente a la prestación de los servicios y a sus propias capacidades para asumir los retos de la nueva política. Esto implica, en Colombia hay muchos espacios de coordinación local. Aquí tenemos algo que se llaman los compos, tenemos las mesas de primera infancia, las mesas de familia, y se han venido generando una gran cantidad de espacios de coordinación local, en los que algunos tienen más potencialidades que otros, y parte de lo que se busca es tratar de identificar en qué espacios está yendo el mejor equipo, es el más completo y es el que está tocando los temas con mayor profundidad. Y eso es lo que se hace en el diagnóstico institucional. El cuarto resultado que se les pide a los municipios es cómo están ellos en términos de sus líneas de política, cómo están en la gestión territorial para la primera infancia, cómo están en la movilización social, cómo están en la calidad de las atenciones y en esa gestión del conocimiento en términos de primera infancia, para ver qué tanto les falta llegar a unos resultados ideales, digamos, que plantea la política. El quinto paso es hacer un análisis situacional de los niños y las niñas. No es solo tener un diagnóstico de cómo están los niños y las niñas en cada municipalidad, sino pensarse cuáles son los retos y las potencialidades que ese territorio tiene, que a partir de allí es que se va a orientar toda la gestión. El sexto paso es analizar algo que en Colombia se llama las atenciones. No sé si ustedes conocen un poco la política de primera infancia, pero aquí hay un concepto que es complejo pero revolucionario, que se llama la ruta integral de atenciones. Y es identificar todas las atenciones que los niños y niñas deben recibir entre los 0 y los 5 años, dependiendo de sus condiciones particulares y de el momento de edad en el que están. Entonces hay temas que van desde las gestantes y el parto institucionalizado hasta la educación inicial hacia los 5 años y, digamos, completar el esquema de vacunación, que en Colombia se completa a los 5 años. Son 183 atenciones y es un esquema muy complejo. Entonces, parte de lo que la política le pide
a los territorios es cómo analizar esas atenciones a partir de ese diagnóstico que tuvieron en el paso anterior. Y a partir, digamos, derivado de eso, dedicarse a mejorar y garantizar que ciertas atenciones, que son las más críticas para un territorio y no para otro, se empiezan a cumplir. Y se empiezan a cumplir a través del paso 7, y es de cuál es la oferta que tenemos disponible. Y esto marca un cambio importante en términos de todas nuestras otras políticas públicas. Es usual que en Colombia todas las políticas públicas arranquen desde la oferta. ¿Cuáles son los servicios que tenemos? Y desde ahí se empieza a organizar la política. Acá se hizo un poco al revés. ¿Qué es lo que tienen que tener los niños? Y la oferta aparece, fíjense ustedes, en el paso 7, cuando se analizan las intervenciones, y no son todas las intervenciones que tenemos, sino son las intervenciones que están orientadas a ese punto 5 y a ese punto 6. Y después lo que sigue es, digamos, ya en el ciclo de la política, tener un plan de implementaciones, que esas intervenciones efectivamente pasen, y hacer un seguimiento permanente. Estos 9 resultados ya se han dicho vía cooperación técnica que son los que tienen que alcanzar los municipios y las gobernaciones en Colombia. Entonces, de lo que se trata, y el gran, digamos, el papel de las organizaciones y para lo que es útil esta guía, es cómo ayudamos a que cada entidad territorial, cada municipalidad en Colombia, complete esos 9 pasos. Y eso es lo que hace la guía. ¿Cómo ayudamos a que los territorios consigan esos 9 resultados? Siguiente. Y por eso en la guía proponemos 2 momentos. Un primer momento que está orientado hacia la lectura del entorno. En Colombia hay 1.102 municipios, 5 regiones muy diferenciadas unas de otras. Y por eso lo que proponemos es que vía esa lectura del entorno se identifiquen las condiciones de cada territorio. Una misma organización puede estar trabajando en 2 municipios de manera diferenciada si hace adecuadamente esta lectura del entorno y se hace una pequeña evaluación, como ya lo vamos a ver, de cómo está frente a esos 9 pasos. Y a partir de ahí, poder saber cómo retoma el trabajo y cómo le ayuda a completar paulatinamente esos pasos, que es el segundo momento. Cómo se implementan esas acciones para lograr que la política de primera infancia sea una realidad en cada municipio de Colombia. Siguiente. Entonces, en lectura del entorno, pues les decía, eso se hace para reconocer el estado de avance en cada territorio. Y uno de los elementos importantes de la política de primera infancia en Colombia es que no parte de la idea de que todos los municipios están en 0. Reconoce que pueden tener algunos un equipo territorial, otros un muy buen diagnóstico, otros ya pueden haber tenido acciones en términos de sus diagnósticos institucionales. Entonces, esta lectura del entorno lo que permite es reconocer que cada territorio va en un ritmo distinto y permite además centrar el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil en generar capacidades para esos territorios y para esos equipos de trabajo que están en los municipios, que es algo a lo que nos invita la idea de las comunidades sostenibles. Entonces, para desarrollar esa lectura del entorno, lo que van a encontrar ustedes en la guía, esto es una foto de cómo está en la guía. En el anexo 2 van a encontrar este instrumento que tiene de una parte una serie de datos generales, datos básicos del municipio, de algunos indicadores básicos en términos de población menores de 5 años, tasas de mortalidad y ese tipo, digamos, de indicadores para tener una idea general de cómo está ese territorio. Y luego viene una segunda parte, que es un análisis institucional. Y lo que hace este instrumento es hacerse 3 o 4 preguntas, no es más que eso, por cada uno de esos resultados que le pide la política, de ese círculo que veíamos con elementos del 1 al 9. Y entonces le pregunta a cada entidad territorial, como les decimos en Colombia, a los municipios y a las gobernaciones, si tiene o no tiene ese resultado, cada uno de esos 9 resultados. En este caso, si la entidad territorial cuenta con un equipo de trabajo y le hace 2 preguntas.
Si existe una persona que lidere esas actividades y si en el territorio hay espacios o mecanismos de coordinación. Y hay 4 opciones de respuestas. Lo intentamos estandarizar así. Unas mejores que otras, donde siempre la primera es la ideal. De modo que si en algún momento, aplicando este instrumento en cada municipio, se logra identificar una opción que no es la ideal, pues empieza a quedar claro cuál debería ser el paso para que logre ese estado ideal. Y hay una barrita muy sencilla para que una vez se sumen los puntos de cada pregunta, se pueda identificar para cada resultado, para el resultado 1, para el 2, para el 3, cómo está esa entidad territorial, si es deficiente, insuficiente, por mejorar, o si es adecuado. Siguiente. Entonces, fíjense que para los 8 resultados se analiza qué es lo que le está pidiendo la política a cada municipio, cuáles son las posibles opciones para relativizar esto, que no sea una cosa en blanco y negro de si lo tiene o no lo tiene, sino si lo tiene y está bien, es adecuado, hay que mejorarle algo. Y lo tercero es que fácilmente se puede ubicar cada resultado en una gráfica. Si se siguen, siguiente, por favor. Este es un ejemplo, digamos, ya del resultado 3. El equipo se conecta con la situación de la primera infancia y las condiciones de la atención integral. Eso es lo que la política le dice a un municipio que debe lograr, que debe estar conectado con la situación de la primera infancia y con las condiciones de la atención integral. Y eso se expresa en que el territorio tenga un diagnóstico situacional y que el diagnóstico situacional esté elaborado, digamos, teniendo en cuenta las realizaciones que la misma política dijo. Porque puede existir un diagnóstico muy viejo antes de la política que no esté en lo que aquí llamamos en clave de realizaciones. Entonces, con esas opciones de respuesta queda fácil saber efectivamente hacia dónde deberían dirigirse los territorios. Si se hace, estas otras son dos preguntas adicionales que tienen que ver con ese mismo resultado. Si se hace este ejercicio, que son 3 o 4 preguntas por cada resultado, no más allá de 30 preguntas, uno pudiera tener una idea de cómo está cada territorio en términos de cada resultado que se le pide. Y a partir de allí, establecer una ruta de trabajo para cada municipio según el puntaje que vaya obteniendo en cada resultado. Es realmente algo más sencillo, es bien sencillo, si ustedes lo ven en la guía, lo van a poder identificar, pero la gran utilidad de esta primera herramienta de la lectura del entorno es que se pueda reconocer que cada municipio avanza y requiere algo distinto, que no estamos generando una fórmula igual para todos, aún en una misma organización que está trabajando en un mismo departamento, con 2 municipios que son distintos. Siguiente. Decíamos entonces que una vez, la anterior, por favor, Paola, decíamos que una vez se ha identificado qué requiere cada municipio, pues lo que se busca es empezar a hacer las acciones que permitan que cada municipio logre el resultado ideal que le pide la política. Y eso se hace, recordemos, el siguiente, eso se hace otra vez pensando en los resultados que la política le pide a cada municipio. Siguiente. Y para eso, la guía lo que tiene es una serie de pasos que le van diciendo cómo podría actuar y cómo podría ayudar a que el municipio lo logre. Y todos, de aquí en adelante, digamos, la guía a partir de esta página, la guía tiene exactamente la misma diagramación. ¿Cuál es el propósito de este punto? Lo van a ver ahí a su izquierda. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué la política es que está pidiendo ese resultado que vemos ahí en amarillo? ¿Cuál es el propósito? Específicamente, ¿cuáles son los atributos? ¿Qué es lo que detalladamente la política quiere que ese municipio alcance? ¿Y cuál es el rol de la fundación? Entonces vemos cosas como, por ejemplo, que la política les pida que conformen un equipo y vemos que el rol de la fundación es que identifique si ese equipo existe, si no, que empiecen a ser parte de cada uno de esos equipos, o si ya existe, que establezcan una relación directa con ese equipo de trabajo. Ese es un ejemplo
y lo que le empieza a decir son pasos para que eso se logre. Algunos pasos seguramente ya estarán surtidos, otros no, y si tiene que arrancar de cero, pues ahí hay unas sugerencias muy concretas de cómo puede conectarse con el territorio para ayudarle a cumplir los resultados. Siguiente. Este es un ejemplo del resultado 1 y este es un ejemplo del resultado 5, que es un poco más complejo, es más detallado, e incluso tienen, si ustedes ven, este es el paso que le dice, bueno, analice de las necesidades que tienen los niños y las niñas de ese territorio, cuáles son las atenciones pertinentes de ese listado que les conté inicialmente de 183 atenciones. Eso es una tarea compleja, es una tarea que tarda 4 o 5 meses en desarrollarse en un municipio. Entonces, en estos resultados tan complejos, ya hay incluso en los pasos un mayor detalle que guía a las organizaciones, de nuevo, a que pueda el municipio hacer esa tarea. Siguiente. Entonces lo van a ver ahí, fíjense que ya hay más nivel de detalle en términos de lo que la política de primera infancia requiere que tenga cada municipio. Entonces, creemos que con este tipo de diseños sencillos, siguiente, fíjense que ya vamos en 4 pasos, creemos que con este tipo de diseños, de claves prácticas, las organizaciones de la sociedad civil se pueden acercar a los territorios para ayudar a complementar su tarea, no solo desde la atención directa de los niños y las niñas, teniendo los centros de desarrollo integral, como lo llamamos en Colombia, los CDIs, sino que también pueden ayudarles a generar capacidades, a generar alianzas, a orientarse hacia los objetivos que le pide la política, y de esta manera, digamos, por cómo fue concebida la política, se espera que cada municipio avance en mejorar las condiciones de los niños y las niñas. Y ese es el esfuerzo que se está haciendo en este momento, y por eso creemos que una guía en este sentido puede ayudar profundamente a que se generen esas conversaciones locales y esas alianzas, y a sumar cada vez más personas, pero sobre la base de unas tareas concretas y unos resultados que se deberían alcanzar. Eso es, grosso modo, lo que tenemos en la guía, básicamente tareas para 8 resultados que se tienen que lograr y que permitan la articulación entre organizaciones de la sociedad civil y las responsabilidades que tienen los municipios en Colombia en el marco de la estrategia de Cero Siempre. Perfecto, Germán. Muchísimas gracias a ti por presentarnos el contenido de esta guía, que como hemos dicho a lo largo del webinar, es una guía que si bien toma como referencia la política pública de primera infancia en Colombia, para poder hacer esta serie de pasos y recomendaciones que nos detallaba Germán anteriormente, creemos que esta guía y que estos pasos y esta serie de recomendaciones también pueden servir de referencia para organizaciones en otros países que quieran entender cómo apoyar la consolidación de las políticas públicas de primera infancia que existan en los territorios donde están. Así que, Germán, gracias por acompañarnos en este ejercicio y por haber hecho esta presentación. Recuerden que nos están acompañando, que nos pueden enviar sus preguntas o comentarios a través del chat o también a través de la opción de preguntas, y en un rato, cuando lleguemos a la sección de preguntas y respuestas, vamos a compartir sus inquietudes. Le quiero dar la palabra a Ana Milena Lemos. Ana Milena es la directora de la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla. Participaron en esta alianza para producir esta guía y esta herramienta, y es la representante del Nodo Colombia. Te voy a pedir un favor, Germán, que estás como anfitrión, si puedes ir a los espectadores y sobre el nombre de Ana Lemos, hacer clic para ponerla panelista y que podamos escucharla. ¿Me confirmas? Perfecto, ya lo hago. Dame un segundo. Que no, tranquilo. Algo me está pasando aquí, ya no puedo. Te paras sobre el nombre de Ana Milena y la puedes volver panelista o anfitrión, lo que te salga primero.
Y Ya, queremos conversar con Ana Milena, cuando la escuchemos, cómo ve ella desde la Fundación Caicedo González, una organización que está en un territorio, además un territorio muy complejo en Colombia, cómo cree ella que esta guía puede aportar a otras organizaciones en otros territorios que quieran también apoyar a la implementación de políticas públicas de primera infancia y aportar a la consolidación de políticas que pretendan la protección y el bienestar de la niñez. Entonces, queremos conversar con Ana Milena, que nos cuente brevemente su perspectiva de cómo contribuye esta guía en ese sentido y cómo pueden otras organizaciones utilizar esta guía. ¿Me confirmas, Germán, cuando tengamos ya con Ana, entiendo, está lista. ahí ya la vemos? Puedes abrir tu micrófono, Ana Milena, y te escuchamos. Debes hacerle clic a tu micrófono al frente de tu nombre y cuando no te aparezca la barrita, significa que tu micrófono está abierto y ahí te escuchamos. Tú también, Germán, si puedes me ayudas, que como estás con el anfitrión, si puedes desbloquear el micrófono de Ana Milena. Por favor, ¿ya? Ya te Sí, escuchamos. perfecto. Hola, Ana Milena. Okay. Hola Paola, hola Germán, buenos días a todos los que están conectados. Germán, muchísimas gracias por la claridad de la presentación de la guía, que como iniciativa del Nuevo Colombiano, ya lo han dicho Margaret y lo han dicho Juanita, pretende aportar no solamente en Colombia, sino también a todo el grupo de Afinidad y a Red América en su conjunto, en cómo avanzar en poder lograr que las políticas, y en este caso ya las políticas que tenemos en los diferentes países, puedan realmente tener una gobernanza territorial adecuada a partir de lo que significa en una propuesta como la que tenemos en Red América de Comunidades Sostenibles, nuestros roles como actores y dinamizadores de procesos territoriales. Voy a hablar un poco desde la práctica que nosotros hemos tenido en los municipios donde actuamos. Nosotros trabajamos en el suroccidente de Colombia, en unos territorios semirurales afectados durante más de 60 años por el conflicto armado y con unas dinámicas muy complejas de movilización social. Somos territorios altamente diversos en materia étnica y por lo tanto trabajar profundamente sobre la gobernanza de estos territorios para nosotros ha sido fundamental desde hace más de 7, 8 años. Cuando sale la estrategia de Cero a Siempre por parte del pasado gobierno nacional, que después se convierte en la política pública de primera infancia, nosotros abordamos territorialmente el acompañamiento y la generación de las condiciones y oportunidades para poder lograr que esa estrategia, que ya en su momento era una estrategia integral y que contemplaba mucho de los estructurantes de que tiene la política hoy en día, pudiera ser una realidad en el territorio. La gran debilidad que encontrábamos, la encontrábamos no solamente en la gestión pública, sino también en la incapacidad de la sociedad civil de poder asumir el asunto de los derechos de los niños, en nuestro caso niños, niñas y adolescentes, y en el caso de la política de primera infancia específicamente, de poderlos asumir como asuntos de sostenibilidad del territorio y en segundo lugar, como un asunto de reconocimiento de los derechos de primera infancia. A pesar de ser nosotros una democracia participativa y tener constitucionalmente los derechos fundamentales bastante desarrollados, todavía en la realidad de estos territorios encontramos que hay una gran falencia en el reconocimiento de el ejercicio y el acceso efectivo a los derechos de la primera infancia. La situación es bastante crítica y por eso nosotros tomamos la decisión de iniciar el proceso de implementación y de formulación participativa de la política, primero de la estrategia de Cero a Siempre, luego de la política de primera infancia.
Desde la práctica puedo mirar 5 años transcurridos donde ya nosotros nos encontramos en una fase de implementación, no de formulación, sino de implementación. Podemos observar que los procesos de fortalecimiento de la sociedad civil, de la generación de capacidades en la sociedad civil y la asistencia técnica y el acompañamiento, como lo plantea la guía de la implementación de la política, son fundamentales. Esto implica que para nosotros como organizaciones hagamos una trascendencia de, como lo decía Germán al inicio, y también creo que lo decía Margaret, una trascendencia que va de salir de los niveles de atención a los niveles de gobernanza territorial de la política. Y eso nos obliga internamente como organizaciones a hacer unos esfuerzos profundos internamente en nuestros equipos para poder transformar nuestro actuar y nuestro rol. Creo que la guía va llevando de alguna manera, de una forma muy metodológica, nos va llevando como organizaciones a ese proceso. Independientemente, como lo hemos reiterado a lo largo del webinar, independientemente de que la guía esté sustentada en la política pública colombiana, lo que tiene de fondo también esta guía es cómo también nosotros logramos que como instituciones, en función de esa apuesta estructural que tenemos de comunidades sostenibles, vamos nosotros haciendo ese tránsito para poder lograr esa gobernanza territorial en los diferentes asuntos que nosotros debemos trabajar en los territorios. Yo creo que lo dejo allí y espero la evolución. No sé si tengan alguna una inquietud adicional, Paola o Germán, que quieran que yo refuerce. No, Ana Milena, mil gracias. Mil gracias por compartirnos la experiencia de la Fundación Caicedo González en acompañar la implementación de la política en los territorios donde ustedes se encuentran y a partir de ahí toda la experiencia que ustedes aportaron y que trajeron a esta guía con estos pasos y estas recomendaciones que hoy ponemos a disposición de todo el grupo de afinidad de otros países y también de otros miembros de la red interesados en apoyar y fortalecer las políticas públicas en sus países de primera infancia. Tenemos 2 personas nos preguntaron cómo pueden conseguir la guía. La guía ya está subida en nuestra página web. Si ustedes ingresan a www.redeamerica.org, van a la sección de recursos y en recursos comunidades sostenibles, ahí ya está la guía disponible para descarga. En todo caso, luego de este webinar les vamos a compartir en un correo la guía y también la grabación de esta sesión para que tengan también la explicación que nos hizo Germán a lo largo del webinar del contenido. Y nos preguntaba, tenía otra pregunta de Javier Rodríguez, desde la Fundación Arcor en Argentina. Una pregunta para Germán. Javier pregunta, una problemática de nuestro país en Argentina es la profunda desigualdad. No me refiero a la diversidad cultural, sino a la desigualdad social. La pregunta es, ¿cuán sensible perciben que la guía es a las brechas de desigualdad en que viven los niños y niñas? Germán, te escuchamos. Bien, realmente en estos pasos de política que la política le pide a los territorios, cuando se hace énfasis en hacer ese análisis situacional de los niños y las niñas, lo que se le está pidiendo efectivamente a uno de esos, a todos los municipios, es que puedan generar condiciones de equidad. Esta es una política que si bien tiene orientaciones para todos los niños y niñas en Colombia, la implementación y buena parte de la atención que hacen las entidades públicas está orientada a través, digamos, está orientada a la población más pobre y, digamos, más vulnerable en términos de pobreza, desplazamiento y digamos, las vulnerabilidades que hemos identificado en Colombia. Quiere decir esto que cuando llegan por allá al paso 7 a definir las intervenciones, lo que se busca es que esas intervenciones estén orientadas a aquella población que más lo requiere. Y para eso tenemos instrumentos como el CISBEN y otros instrumentos que permiten focalizar ese tipo de atenciones.
La apuesta, por supuesto, sí es por la equidad. Es decir, la política intenta enviar el mensaje de que todos los niños y las niñas deban tener las mismas condiciones, esas atenciones, esas siete atenciones que vimos al inicio, esas 7 realizaciones, pero que es a través de la acción pública de las intervenciones de los municipios y también de las organizaciones de la sociedad civil, que se pueda llegar a aquellos que más lo requieren. Es un poco como la visión de nuestra política, a pesar de que plantea objetivos de desarrollo para todos los niños, incluso aquellos que no son vulnerables. Germán, creo que también en la parte del diagnóstico, cuando uno de los pasos que se propone en la guía es hacer un diagnóstico detallado, entonces yo creo que a partir de ahí es la invitación a entender cuál es la problemática y caracterizarla, ¿no? Para poder llegar a esa especificidad y focalizar las atenciones según el tipo de población, hablando de los niños y niñas, pero según sus condiciones propias, ¿no? Así es, así es. Desde el paso 5. Sí, yo solamente quería agregar algo en relación con el diagnóstico. Es en este proceso, entendiendo la inquietud que se plantea en la pregunta, es fundamental el ejercicio de movilización social y de participación en el diagnóstico de los actores fundamentales en esos territorios, porque es lo que permite profundizar la identificación de esas brechas de inequidad que existen en el territorio para poder después llevarlos y contrastarlos con los asuntos de la política y definir las rutas de acción. Así es. Así es, gracias Ana Milena. No tenemos por ahora más preguntas, excepto las que nos llegaron por el chat de cómo podían acceder a la guía, que igual como les dije está disponible en la página y de todas formas la enviaremos al finalizar este webinar junto con la presentación y la grabación de esta sesión. Entonces, agradecer nuevamente a Germán, a todos los que se conectaron y muy especialmente a las 7 fundaciones que trajeron toda su experiencia trabajando desde hace muchos años en los temas de primera infancia, trajeron su experiencia y todas las lecciones que han aprendido al desarrollo y al contenido que ustedes van a encontrar en esta guía. Así que de nuevo gracias a la Fundación Alpina, a la Fundación Bolívar da Vivienda, a la Fundación Promigas, a la Fundación Antonio Restrepo Barco, a la Fundación Génesis, a la Fundación Smurfit Capa Colombia y a la Fundación Caicedo González Río Paila Castilla por haber hecho parte de este ejercicio y de esta guía que hoy podemos compartir con todos los miembros de la red. Les recuerdo que mañana, 29 de noviembre, a las 10 de la mañana, vamos a tener un webinar a las 10 horas de Colombia, un webinar en el que vamos a compartir con ustedes una herramienta que hemos desarrollado para medir la contribución de iniciativas puntuales que estén implementando, que hayan implementado, que estén en ejecución, qué tanto contribuyen esas iniciativas a la promoción de comunidades sostenibles. Es una herramienta de medición que queremos poner a disposición de todos los miembros de la red para apoyarlos en las tareas de seguimiento y evaluación de sus iniciativas, así que a quienes puedan acompañarnos mañana, invitadísimos, debieron recibir el flyer con las instrucciones y los horarios para acceder, así que ojalá puedan acompañarnos mañana en ese webinar. Y a todos mil gracias por conectarse hoy, por su interés en conocer esta guía que refleja también su interés y su intención de aportar al bienestar de los niños y niñas en nuestra región. Gracias a todos, gracias Germán, gracias Ana Milena y gracias a todas las personas que se conectaron desde distintos países para escuchar el contenido de la guía. A todos gracias y buen día. Mil gracias a todos y todas.